pues a ver, antes de comenzar, básicamente organizarlo, ¿no? Porque nos falta la parte de las exposiciones, terminar lo que son las láminas del módulo 1. Tenemos las exposiciones de investigación formativa de diseño de poco áreas, ¿no? Y solamente que vamos a realizar también el día de hoy. Ya, entonces, esas dos también nos voy a tratar de que encajen en la parte teórica. La otra la terminamos en la parte práctica. Las exposiciones de las láminas, ¿ok? Para tenerla en cuenta. Entonces, vamos a tratar a correr un poquito, ser más puntuales en esto de la parte teórica para ir a estudiar las exposiciones de nuestros compañeros y luego completarlas en la parte práctica de hoy. Hoy, por lo menos, tenemos en la parte práctica las láminas. Por ahí realizaremos tal vez alguna actividad, algo referente a trombo, shock, dibujo, ejemplos, principalmente. Por esas láminas sí no ok, entonces comenzamos con alteraciones termodinámicas. La semana pasada ya estábamos viendo las que se consideran de primer orden, ¿no? Que son las más básicas. Tenemos la congestión, hiperemia, ¿no? Como primera aproximación de problemas a nivel vascular. Hoy nos toca ver las otras alteraciones, las que son un poquito más elaboradas, un poco más no complicadas, sino que implican mayor procesamiento como tal. Vamos a ver trombos, émbolos, infartos, el shock como un síndrome que se desarrolla, ¿no? La coagulación intravascular disciplinada también que vamos a tener. Eso vamos a repasar un poquito el día de hoy. El resultado, claro está, es que ustedes entiendan a nivel teórico este desarrollo de alteraciones. Principalmente se les considera de tipo 2, ¿no? Porque básicamente implica unos conceptos un poco más organizados a comparación de, por ejemplo, lo que era la hemorragia, la congestión, ¿no? El edema, que eran alteraciones que iban directas, no implicaban, sino que implica ya un desarrollo de algún proceso más. Estas son las que vamos a ver, ¿no? Y vamos de frente al desarrollo del tema. Antes de empezar a hablar sobre todas estas alteraciones, debemos recordar, debemos entender justamente cómo es que se desarrolla la hemostasis en un primer momento, ¿no? Recuerden que si es que hay una lesión a nivel endotelial, vascular, ya sea intrínseca, o sea, dentro del mismo vaso, extrínseca cuando está afuera, una lesión externa, justamente va a activarse la captada de coagulación mediante el proceso que todo esto se denomina hemostasis, ¿no? Básicamente es cuando se detiene una posible hemorragia. Esto es en condiciones normales, ¿no? Se libera, vienen las plaquetas, se unen con la fibrina, algún que otro eritrocito y parchan la zona, por decirlo de forma sencilla. Profundizando un poquito más, vamos a tener que justamente tiene eventos, tiene pasos. Primero va a haber una constricción, luego va a haber lo que es una hemostasia, ya sea la primaria, con una combinación o una unión más íntima a nivel de la secundaria, y luego viene lo que es el trombo propiamente dicho. Para repasar así a grandes rasgos, lo que pasa es que cuando hay una lesión a nivel del endotelio, es decir, de esas células que recubren justamente el vaso, hay una lesión por algún, no sé, algún origen mecánico tal vez, o alguna cuestión infecciosa, ¿no? Puede ser algún virus que llegue a este nivel de tipo endotelial, por ejemplo, elimine estas células y lo que va a pasar es que justamente se va a liberar esta parte del endotelio. Este material expuesto va a ser justamente que empiece toda la cadena como tal. ¿Ya? Acá va a haber una vasoconstricción primaria, lo primero que hace paso
a la hora de una lesión es tratar justamente de reducir el flujo y por ello va a haber una posición. Luego lo que vamos a tener es justamente la actuación de las plaquetas principalmente. Se van a adherir, se van a activar, es decir, van a tener otra forma como tal, ¿no? Y van a justamente agregarse como último proceso de este nivel. Importante mencionar que ya no solo es el medio extracelular a nivel del endotelio, que básicamente por el colágeno expuesto, eso alerta a justamente toda esta producción, sino también vamos a tener el factor de von Willebrand como una de las principales causas que activan todo este proceso. Una vez que ya tenemos las plaquetas formadas, va a pasar lo que es a formarse el tapón plaquetario como tal, que esta es plaquetas más haces de fibrina, ¿no? Esto se va a activar justamente por la trombina a este nivel y va a generar un tapón mucho más elaborado, no solamente unas plaquetas agregadas. Luego, cuando ya viene la parte del trombo como tal, esta de acá, el trombo, se va a organizar de una forma mucho más compleja, porque no solo tenemos la fibrina o las plaquetas, sino se van a agregar eritrocitos, neutrófilos y algún otro mediador más. Acá es donde ya se da una retroalimentación negativa, es decir, lo que empieza, ¿no?, a formarse, acá empieza a verse los haces de un componente que se denomina plasmina a nivel de la superficie del trombo. Entonces esto va a evitar que justamente el trombo siga creciendo y lo ocluya. Este es un proceso normal, este es un proceso que tiene sus límites, tiene sus contrapartes como tal. Tenemos dos vías, la que es la extrínseca y la intrínseca. Básicamente se van a diferenciar por dónde está lesionado, como su mismo nombre indica, ¿no? La extrínseca es por una lesión externa, mientras que la intrínseca es por una lesión interna. Digamos, cuando hay un golpe, un trauma a nivel externo, puede ser justamente por esa vía, se va a activar mucho más rápido, si se dan cuenta, no hay tantos niveles que afrontar. A diferencia de la intrínseca es básicamente cuando hay lesión, pues, del endotelio, pero de parte de su luz. Por ejemplo, acá podemos ver algunas toxinas, algunos virus endoteliales, como estábamos comentando anteriormente. Un mismo traumatismo mecánico también puede llegar a pasar cuando hay esos parásitos que llegan al nivel o migran y que están por el lumen de algunas arterias alguna vez, también puede llegar. Básicamente es donde está la lesión originada. Independientemente de dónde se origina la lesión, lo que vamos a tener justamente acá es que van a ir a una vía en común, en donde como ven acá son varios factores que se activan, la trombina, el calcio, pero lo importante acá es que la trombina va a activar el fibrinol. Como mencionábamos acá, es la fibrina la que va justamente a unir las plaquetas, ¿no?, a diferencia de los otros activadores como tal. Las plaquetas son estas de acá, ¿no? En este esquema, por ejemplo, vamos a ver justamente cuando se libera o bueno, se hace un espacio acá, ¿no?, ya sea por un trauma o una muerte celular del endotelio. Acá vamos a tener justamente el factor de von Willebrand, que es no es un antígeno, bueno, es una proteína de membrana que va justamente a unirse con las plaquetas. Una vez expuesto, es decir, que no esté el endotelio cubriendo esa zona, va a venir la plaqueta y justamente se va a unir a esta. Y esta va a necesitar justamente del fibrinógeno para empezar a tener una agregación plaquetaria mucho más marcada, a diferencia de... Y para este fibrinógeno, recuerden que venía la trombina.
cascada de eventos es necesario comprenderla para ver que lo complejo que puede llegar a ser cuando tenemos el desarrollo de la evaluación propiamente dicha. La trombina, además de la fibrina, la activación como tal, va a tener justamente otras acciones. Recuerden que a nivel de fisiología, de la biología en sí, un componente rara vez solo cumple una función. Lo normal es que tenga varias funciones a la par para que justamente sea metabólicamente rentable, por así decirlo. Entonces, la trombina no solo va a activar la fibrina, sino va a tener otra serie de eventos que justamente van a ayudar a lo que es el rol de la hemostasia general, como por ejemplo, va a tener mediadores para lo que es la célula del músculo liso, para que haya una mayor contracción, ¿no? Este es el factor de crecimiento tumoral básicamente. Tenemos activación de linfocitos, neutrófilos, macrófagos, todo el componente de tipo inmunitario se va a activar justamente ante la probable incidencia o el probable evento patológico que se pueda desarrollar, ¿no? También va a activar justamente el endotelio, va a haber mayor agregación planetaria por la fibrina que decíamos que se activaba con las plaquetas por la exposición del medio extracelular del endotelio o lo que vendría a ser los factores de conjunción en la piel, ¿no? Y esto ya es esta parte de acá, lo del aparato fibrinolítico, cuando llegaba de su feedback negativo, ¿no? El feedback es su retroalimentación de tipo negativo en el sentido que va a detener o va a inhibir justamente la agregación descontrolada a este nivel, ¿no? Entonces básicamente vamos a ver inhibidores del plasminógeno, recuerden que era justamente esa última proteína que se veía en la parte más superficial de un agregado cromótico como tal, en donde justamente evita que la plasmina libre se agregue a esta parte del trombo y libere pues justamente la parte de fibrina como tal, ¿no? Esto justamente evita a que esto de acá se descontrole, ¿no? Luego se le denomina el sistema fibrinolítico. Entonces, hasta ahí era justamente lo que estábamos comentando en un desarrollo normal, en un desarrollo que iba a estar mediado, controlado por los factores que hemos estado hablando. Ahora viene el problema, acá por ejemplo, con el trombo. El trombo básicamente es este agregado que le gusta hablar, pero descontrolado, ¿no? Y va a tener diferentes características dependiendo pues, de cada contexto, ¿no? El trombo hay que diferenciarlo de un coágulo. El coágulo es el que justamente vamos a ver cuando se agregan los coágulos post-mortem, por ejemplo, ¿no? Que vemos cuando realizamos necropsias, cuando el animal muere. Coágulo pues no se va a adherir, se va a activar toda esta cascada de población que veíamos, ¿no? Pero no va a haber justamente lesión como tal endotelial. Entonces vamos a ver justamente solamente coágulo, un agregado de plaquetas, un agregado de eritrocitos como tal, pero lo vamos a ver en trombo. Un trombo implica una lesión a nivel vascular, por eso que los coágulos de tipo post-mortem, cuando en el típico caso cuando abre el corazón de un animal eutanasiado, ve tremendo coágulo, pero ese es justamente un coágulo que se puede desprenderlo eventualmente, no es un trombo. Un trombo sería justamente cuando hay una adherencia, ¿no? Pues esa es la principal diferencia que podemos tener. Para que se forme un trombo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber tres circunstancias básicas. Lo que es la lesión endotelial, debe haber un descubrimiento justamente de una parte interna del vaso,
debe haber hipercoagulabilidad, que básicamente es un estado activado de las plaquetas en mayor circunstancia. Puede ser, por ejemplo, en procesos infecciosos, en neoplasias. Una alteración del flujo sanguíneo también es la que tendremos que ver para que haya un adecuado flujo de turbulencia en lo que son los vasos. Entonces, estos tres van a generar, cuando estos tres se cumplen, vamos a ver trombos tribulentos. Pueden ser ocasionados por muchas circunstancias, pero una de las más comunes puede ser, por ejemplo, en el caso de virus, adenovirus, normalmente cuando hay lesión a nivel de la parte endotelial, por ejemplo el PIF, vamos a ver mucho pues, uno recuerda bastante el PIF en gatitos, ¿no? Como una lesión exudativa que tiene mucho líquido o con emagrece muy ejemplar, pero en realidad es una vasculitis total. Ahí en ese caso vamos a ver bastante. ¿Dónde vamos a ver también lesiones? En parásitos que lesionan o ocupan el espacio vascular, también llegan a generar justamente una lesión tanto endotelial como un flujo sanguíneo anormal. En procesos neoplásicos como hormonal también tenemos casos de hipercoagulación que pueden llegar a generar problemas cardíacos. Pueden llegar a generar básicamente aneurismas también, todo lo que implique un flujo sanguíneo anormal. Vamos a tener ese tipo de eventos. Cabe mencionar que justamente el flujo sanguíneo es laminar. ¿Qué quiere decir? Que justamente son líneas o entran de una forma organizada, porque es el tránsito, no hay choques, no hay alteraciones, por más que tenga curvas, vascular, no hay una lesión a ese nivel, no hay algo que evite pues que esto se pueda adherir, ¿no? Hay cierta predisposición, por ejemplo, si tuviese que decir, entre una vena y una arteria, donde va a haber menor movimiento, por ejemplo, sería en una vena. En una vena, por ejemplo, vamos a ver mayor éxtasis, porque en la arteria, recuerden que está el gasto cardíaco con mucho mayor fuerza, ¿no? La diástole o la sístole, cuando empieza a mandar sus pulsos, ya con mucha mayor frecuencia, mayor fuerza en la arteria, a diferencia de la vena, por ejemplo. Pero independientemente de cuál sea el vaso, este flujo es laminar, no hay contacto directo con las paredes endoteliales. Pues esto es cómo va un trombo, ¿no? Dentro de su evolución. Ahora lo tratamos mejor con los gráficos que tenemos más adelante. Lo importante es que justamente es una conclusión temática que vamos a ver en la luz del evento con esas tres problemáticas, ¿no? Como lo que es la posición del endotelio, la hipercoagulabilidad y lo que es el flujo anormal. Eso es lo que les decía, ¿no? La evolución del trombo básicamente primero se da una formación, luego puede tener dos partes, ¿no? Cuando la lesión es menor o cuando no hay uno de estos tres eventos que mencionábamos, ¿no? Una lesión normal, controlada, vamos a tener lo que es justamente su disolución. Va a empezar con el flujo y por acción de la plastina, recuerden, va a empezar a degradarse. Una vez resuelto, claro está el problema de endotelio. Pero ¿qué pasa si no se resuelve eso, si no continúa? Puede seguir un proceso de formación, se elonga un poco y puede llegar a partirse por el flujo más que todo, ¿no? Cuando parte como tal, cuando se parte en forma de cachitos, esto ya se denomina embolo. Embolo es básicamente cuando un cachito de trombo básicamente viaja por el torrente sanguíneo.
Luego puede crecer tanto como en este caso que obstruye la vena, ¿no? Entonces hay una oclusión. Luego pasa a la organización, ¿no? Dependiendo también de qué arteria o vena estemos viendo. Y ya en su última fase vamos a ver que se recanaliza, que es cuando el tejido que está acá necesita, ¿no?, lo que es oxígeno, nutrientes, y como tal no puede estar obstruido como tal. Entonces forma canales que son tortuosos, que son pequeños, de diferentes diámetros, pero que cumplen de alguna u otra forma lo que es el avance de la sangre. Esto, por ejemplo, se ve bastante en el shunt del hígado, cuando no hay una buena comunicación, que es una recanalización bien marcada de este nivel. Y a nivel histológico, vamos a ver este etapas, ¿no? En este caso, vemos que ya ha recanalizado, justamente son esos espacios tortuosos, monomorfos, que están a nivel de la arteria, y acá vemos una vena con trombo reciente, ¿no? Vemos incluso una diferencia entre la que vendría a ser la fibrina y otras partes que están más enrojecidas, que vendrían a ser parte de los eritrocitos. Acá, a mayor aumento o en macroscopía, justamente se puede llegar a ver a ese nivel. Ya hay lesiones mucho más crónicas, no se dan cuenta de todo este es el paso, en este caso sería una arteria, y acá justamente la recanalización, ¿no?, que son conductos que llevan, ¿no?, endotelios, y acá. Y a nivel microscópico vamos a poder verlo de esta forma. Si se dan cuenta, es un cúmulo de eritrocitos, de fibrina, con espacios a este nivel, y que acá, si se dan cuenta, hay una zona inicial, ¿no?, que es la pérdida del problema con la exposición del endotelio. Acá empieza su organización como tal. Y este, si se dan cuenta, ya está ocurriendo casi en su totalidad en el vaso que tenemos acá, ¿no?, que parece ser no se ve muy bien. Es una arteria por el grosor de su capa. Me gustaría ver un poco más, tal vez una arteria elástica en este caso, no se ve muy bien. Entonces, ya entendido pues que justamente un trombo es esa organización, ¿no?, de materiales, principalmente fibrina, plaquetas, eritrocitos, ¿no? Vamos a verlo según donde se ubique. Lo que se ve, por ejemplo, en arterias, van a conocerse como tromboblancos o las danas. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente vamos a ver en mayor cantidad leucocitos, plaquetas principalmente, ¿no? Por eso es el color que adquiere esto. Esto es debido a que justamente como estamos en una arteria, va a haber mucho mayor flujo o mucha mayor presión, desprendiéndose en su mayor cantidad lo que son los eritrocitos. Por eso se quedan con los otros que se arreglan con mucha mayor fuerza, con los leucocitos, plaquetas y fibrina principalmente. El trombo rojo, ¿no?, o rubórico, un término más humano, esto básicamente, a diferencia del otro, que había un gran flujo constante que impedía justamente que los eritrocitos se agreguen de forma más abundante, acá vamos a ver en una vena, por ejemplo, como el flujo como es tan fuerte, puede llegar a depositarse con mayor rapidez y mayor fuerza. Entonces vamos a ver un trombo con mucha mayor cantidad de eritrocitos. Por lo tanto, es lo que se denomina un trombo rojo o venoso principalmente. También tenemos los mixtos, pues de acá, en donde vamos a ver pues
una combinación entre estos de acá, ¿no? Esto lo vemos en venas, básicamente debido a un flujo que no tiene tan directo o tan cercano, pues en arterias, que no tengan tan cercano lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces vamos a ver una interrelación entre estas dos tipos de trombo, ¿no? Uno donde sea blanco, donde no haya tanta adherencia de trombo, sino más de fibrina, de plaquetas y de componente inflamatorio, y luego otras áreas donde hay eritrocitos de su mayor cantidad. Entonces vemos justamente desarrolla una especie de cuerpo, ¿no? Una cabeza, un cuerpo, una cola, y a nivel macroscópico lo vemos acá. Y justamente acá recibe un nombre particular. Se recibe como el nombre de las líneas de sangre. ¿Qué son esas cosas? Estas líneas que están concéntricas, ¿no? Están más en nivel. Y espacios blanquecinos justamente de esta parte del tronco. A nivel de los capilares también vamos a encontrar trombos, también van a estar delimitados, pero en este caso no, son mucho más pequeños, como tal vemos fibrina y eritrocitos principalmente. Por los capilares, por el tamaño básicamente, ¿no? Que vamos a tener, y llegan a ser oclusivos en su totalidad por el tamaño. Esta es otra forma de denominarlos según el grado de oclusión. Los que son oclusivos, justamente como estamos detallando, llenan en su totalidad la luz del vaso, mientras que los murales solo se limitan a una parte. Estos justamente son los que pueden generar los émbolos y empezar a dar un problema. En las válvulas, por ejemplo, tenemos mucho de este caso, ¿no? Que puede llegar a ocasionarse acá con una endocarditis, cuando es una inflamación de las válvulas, ya sea a nivel de la tricúpula, ventral, o cuando tenemos de tipo séptico, ¿no? Que esta, por ejemplo, está relacionada pues, a la gran cantidad de biofilm o de agregados materiales que puede tener un perro con una gingivitis, con una placa marcada, ¿no? Ahora que hemos estado de nuevo un poco la tecnología del perro. En este caso, ya cuando hablábamos que se desprende un pedacito del tronco, vamos a generar lo que es el émbolo. El émbolo es justamente ese cuerpo, ¿no? que viaja alrededor del sistema y que luego ocluye una área debido al diámetro de lo que es la luz, ¿no? Ese pedacito llega a órganos filtros, por ejemplo, como riñones, como pulmón, como cerebro, pueden llevar a ese punto y generar un problema de tipo isquémico, porque lleva pues ese vaso que se está ramificando y se está agudizando, llega hasta ese punto y toda esa área empieza a tener problemas de tipo circulatorio. En el caso del felino, por ejemplo, tenemos una situación bien particular que puede ser un problema a nivel cardíaco y donde justamente va a depositar trombos principalmente en la bifurcación de lo que son las arterias ilíacas. Se depositan acá por un tema ya un tema cardíaco principalmente, una alteración a ese nivel, empieza a eliminar los trombos y como tiene un trato directo con lo que es la bifurcación, empiezan a depositarse a ese nivel y viene a ser la organización que comentábamos, ¿no? Empieza a detallarse, a organizarse, tanto a nivel simétrico o asimétrico, y lo que vamos a tener pues, es una gran cantidad de trombos internos a este nivel. Como signo clínico es muy marcado pues,
que como no irriga la sangre a estos niveles, ¿no? Vemos unos miembros posteriores fríos, llegan a hacer paresia, ¿no? Uno de los ya a nivel tanto clínico es que se me corte pues una uña, por ejemplo, y como no hay flujo sanguíneo, esta no hay una hemorragia total. Entonces, es una forma de poder entender lo que llega a provocar el caso de tromboembolismo total, ¿no? Entonces, en el caso ya de venas, en venas, ¿no? Esto pasa más en humanos, por eso justamente está acá el recurso gráfico, por justamente con la disposición directa que tenemos y las valvas a nivel de la vena portal. Empiezan a depositarse y pueden generar trombo a ese nivel. Acá vemos justamente a nivel macroscópico, ¿no? Tromboémbolos. Todos esos puntitos blancos no son los émbolos como tal, sino son la consecuencia del émbolo. Son infartos, básicamente. ¿No? Justamente tienen esa distribución arboriforme, van a una parte principal y todo esa cuña deja de recibir oxígeno, pasa por un proceso isquémico y por lo tanto hay muerte de tipo coagulativo, para ser específico. Pueden ser tromboémbolos sépticos también pueden llegar a diseminarse de esta forma. Profesor, dime. Una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre émbolo y tromboémbolo? Tromboémbolo se le dice básicamente cuando viene de un trombo, por ser más específico. Mientras que un émbolo puede ser émbolo séptico, émbolo metastásico, émbolo gaseoso, que pasa en mucha menor circunstancias en nuestro medio, no son más humanos. Recuerda, tromboémbolo específico del trombo cuando está adherido, émbolo es la forma general de decirle a cualquier cosita que esté circulando por el medio sanguíneo, ¿no? Puede ser un trombo, puede ser un trombo séptico, puede ser un cúmulo de bacterias, pueden ser las mismas grupos de células cancerígenas, también pueden viajar a ese nivel. Se le denomina émbolo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, pues le decimos émbolo de tipo grasa o medular o de embolia gaseosa, ¿no? Esta de acá es la que justamente es muy difícil de ver en el caso de veterinario. Tendría que ser una gran cantidad de oxígeno o de aire que tenga que entrar por la vena para que se pueda producir. Esa de acá, el embolia grasa, bueno, como mismo su nombre menciona, no son vacuolas principalmente de grasa que pueden estar desprendiéndose por diferentes patologías, por ejemplo, quemaduras, ¿no? Cuando hay esa liberación de grasa, de tejido muerto, puede llegar a pulmones y hay reportes, hay imágenes que se puede ver justamente grasa libre en el tejido, donde no tiene ninguna otra aplicación a nivel vascular. Esta, por ejemplo, vamos acá. Vemos partes de tipo hematopoyética y esto de acá es lo que no termina de denominar, son grasas, son de grasa libre. Esto probablemente sea parte de lo que la médula ósea, por ejemplo, cuando hacen justamente pulsiones a ese nivel, puede llegar a generar un tipo de émbolos. Esto es lo que comentábamos, esto es como parte de lo que es un infarto. Un infarto básicamente es una lesión isquémica. Esto quiere decir que hay menor cantidad de oxígeno, ¿no? A este nivel. Se ve mejor en este de acá, ¿no? De este tipo de infarto.
se van a dar, por ejemplo, el riñón, el clásico ejemplo, cuando hay una irrigación de tipo arboriforme. ¿Qué quiere decir arboriforme? Por si no queda claro, básicamente es eso. Estábamos mencionando, hay ramas sanguíneas que se empiezan a dividir de esta forma. Entonces, cuando hay justamente un tronco que llega a un área, una rama en común, toda esta área deja de recibir oxígeno. Por lo tanto, eso es una área esto es un infarto constante. Y esto es más predominante en infartos de tipo blanco, para que tengamos una diferenciación, porque por acá vamos a estar pasando para ver necrosis como tal. Pero también hay infarto cuando, por ejemplo, no es de tipo arboriforme. Por ejemplo, lo vemos en un intestino, ¿no? Pero si bien es cierto, tiene una irrigación a un nivel, por ejemplo, de la arteria mesentérica, este es el intestino, hay un trombo a este nivel, también hay un flujo, hay una disminución de este nivel, pero por el otro lado también tenemos flujo, pero es más del tipo venoso. Este tipo de infartos también no son los más clásicos, pero por teoría indican que justamente se queda sin oxígeno esta zona, por lo tanto son isquémicos, por lo tanto son de tipo, es un infarto como tal, ¿no? Esto para lo mejor, el riñón, su forma, de distribución macroforme, toda esta área de esta parte de obstrucción, y a nivel macroscópico lo vamos a ver. Entonces, esta es una de las pocas veces donde vamos a ver justamente necrosis correlativa en su mayor expresión, ¿no? Porque es propio de este tipo de lesiones. Y ya una vez pasada o eliminado esta área de necrosis, recuerden que va a seguir el camino inflamatorio. Esto de acá se va a reemplazar por tejido, porque eso de acá ya no sirve. Es tejido muerto, se va a fibrosar. Y como si fuese una herida cualquiera, va a ser reemplazada por tejido. Y toda esta área, como ya no sirve, se va a deprimir. Y por eso que tenemos formas de arteria. Esto es lo que debería ser un infarto crónico, ¿no? Este es el otro infarto que mencionamos, el infarto rojo, si se dan cuenta, es mucho más violáceo, mucho más oscuro, rojo, a diferencia del primero, y ahí también el nombre, y que lo vamos a ver principalmente en estos eventos, como el golpe, cuando hay un secuestro mucho más marcado de una. El infarto venoso, ¿no? En este caso el bóbulo principalmente. Recuerden que el bóbulo es cuando parte o una asa del intestino da vuelta sobre su eje para justamente asfixiarse o constreñirse, ¿no? A este nivel. Y vamos a tener pues que un área, si bien es cierto, no se va a llenar de sangre, no va a tener sangre oxigenada, pero sí va a estar repleto de sangre venosa y de ahí el nombre principalmente. Ya tratando los últimos temas, la ovulación intravascular diseminada es básicamente ese síndrome por el cual se van a gastar todos los trombos, por decirlo fácil. Llega un punto, el origen puede ser cualquiera, puede ser infeccioso, puede ser la mismo trauma también,
en donde va a tener una activación de una forma muy predominante de la trombina, y esto va a generar justamente que se forme trombos y se gaste justamente todo a este nivel, todas las plaquetas, todas las proteínas de coagulación, y lo que va a pasar es que no se va a poder tener una coagulación adecuada, entonces va a haber constante hemorragia como tal. Acá podemos ver diferentes opciones que pueden generar una lesión endotelial, un problema séptico, destrucción de tisular masiva, por ejemplo, en el caso de quemaduras. Esto pasa, es que esto en realidad es una de las tantas problemas que tenemos que sortear, como si es que hay quemaduras en gran porción del cuerpo, ¿no? Del animal. Entonces se dice 30%, 50%, porque muchos de estos se gasta básicamente el trombo, y como no hay resolución, es un círculo vicioso, y al no tener plaquetas, al no tener factores de coagulación, empieza a haber hemorragias de por sí en un tejido que ya está totalmente quemado, ¿no? Está totalmente destruido. Aparte que viene lo que es la sepsis, ¿no? que pueden contaminar esas áreas. Entonces, tenemos esto justamente como un problema cuando tenemos un sitio. A nivel histológico, ¿qué vamos a ver? Trombos, principalmente, justamente por eso está denominado de ese tipo. Otro estado que está relacionado justamente a los problemas vasculares es el shock. El shock, hay varios tipos, ¿no? Shock hipovolémico, el shock cardiogénico, tenemos los shock asociados a sepsis también, a la inflamación propiamente dicha. Y lo principal acá, cuando hablamos de shock, es que justamente se va a desencadenar una serie de eventos que el principal problema va a ser justamente que haya una hipoperfusión. ¿Qué quiere decir que haya una hipoperfusión generalizada? Es que no va a llegar sangre a diferentes órganos, ¿no? En todo el organismo, en todo el cuerpo del ejemplar. Esto va a hacer un círculo vicioso, va a generar justamente una serie de eventos donde vamos a tener hipotensión, donde vamos a tener justamente hipoxia, la perfusión, menor gasto cardíaco, va a haber menor volumen circulatorio, va a ser justamente que lleguen a esos puntos. Y evidentemente, si no hay oxígeno, si no hay cambio sanguíneo, va a haber cuando es de tipo cardiogénico, básicamente es cuando el problema es a nivel cardíaco, ¿no? Hay infartos, insuficiencia cardíaca congestiva, retículo pericarditis traumática, en el caso de bovino, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener justamente problemas de ese nivel. El shock hipovolémico es cuando la sangre se va, básicamente, con hemorragias masivas, ya sean externas, internas, como parte de estas lesiones también pueden estar deshidratación y quemaduras externas. Y cuando hablamos de shock de tipo séptico, es ocasionado por las endotoxinas principales, ¿no? Por las LPS, que lo que van a hacer es que a nivel de los vasos, ¿no? Lo que va a hacer es que justamente empieza a haber una dilatación, y eso forma parte de la hipoperfusión, ¿no? No va a haber una adecuada presión para que pueda salir a oxigenar las áreas circundantes. El vaso que está lesionado, va a haber hipoperfusión. Estas son, por ejemplo, las etapas, ¿no? De un shock, donde vamos a tener la
que es la separación neuronal. Va a haber una fase compensatoria en donde va a tratarse de mejorar con, por ejemplo, un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, pero luego progresa, si persiste la lesión, a ser irreversible cuando ya se haya empezado o cuando ya haya empezado a haber, es como una isquemia generalizada, si se dan cuenta, ¿no? Porque si ya no llega sangre, en lo que vendría a ser un infarto solo en un pedacito, esto de acá es en todo el organismo. Entonces, cuando hay una lesión ya a nivel celular, es una consecuencia irreversible. Ok, entonces, básicamente eso, chicos, lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dar espacio para que salgamos del tiempo a las exposiciones. Obviamente la recomendación, no te lo dicen que saca,